Hola, ¿qué tal? Buenos días, espero que hayan amanecido muy bien. Vamos a continuar con nuestra clase de matemáticas. Prácticamente esta semana es una introducción. La, Recuerden que el objetivo de la escuela en esta semana es que nosotros nos empecemos, nos sumerjamos, ¿no? En los fundamentos básicos de lo que son las matemáticas, que ya vimos y que vamos a estudiar. Ah, Hay que hacer un pequeño recordatorio. Nosotros empezamos viendo lo que son los números, los conjuntos numéricos. Prácticamente cuando las civilizaciones, perdón, empezaron a aparecer en el planeta, tuvieron esa necesidad de desarrollar un sistema de numeración, un sistema de conteo. Lo que les platicaba, ¿no? Razones por las cuales en distintos pueblos se desarrollaron sistemas numéricos completamente diferentes, con reglas distintas, en los cuales no podías mezclar uno con respecto al otro. Pero sí hay una manera de hacer conversiones, ¿no? Ese método, por ejemplo, de hacer transformaciones entre sistemas numéricos, ahorita no lo vamos a tocar. Bueno, entonces, el análisis prácticamente de todas las cuestiones numéricas, nosotros lo vimos o lo estudiamos en una materia que se llamaba aritmética. ¿Dónde empieza la aritmética? La empezamos a ver en la primaria, también en lo que es el preescolar, ¿no? Nos enseñan a ver los números, ¿no? Por supuesto no te enseñan a ver números negativos, no te enseñan a ver, por ejemplo, fracciones, ¿no? Todo es gradual. Recuerden que el conocimiento es gradual. Primero tienes que empezar a gatear, luego empiezas a caminar y luego empiezas a correr. Recuerden que todo eso es gradual. Razón principal por la cual ustedes deben aprender las cosas en el momento que es asignado. ¿Sale? Uno de los problemas principales que tenemos con alumnos que tienen deficiencias, por ejemplo, en cuestiones matemáticas, es porque cuando debieron haber aprendido a lo mejor un tema, ¿sí? Pues estaban haciendo alguna otra cosa, ¿no? Razón principal por la cual cuando de pronto ves ese tema dices, ya no me acuerdo, no lo vimos, el profesor no le explicaba bien, ¿no? Son los clásicos pretextos, ¿no? Sale. Regresemos a lo que nos compete entonces, matemáticas. Cuando escuchamos hablar de matemáticas, pensamos entonces en una materia que prácticamente a nadie le gusta o a la mayoría de las personas no les gusta. A pesar de que de manera inconsciente la usamos. Usamos todo el tiempo matemáticas, desde ver la hora, desde a lo mejor, por ejemplo, pones a calentar el café, ¿no? Y de pronto, de man- eh, usando tus manos, ¿no? Dices, ay, ahí está, ¿no? Ya está en su punto, ¿no? Si alguien dijera, oye, ¿cómo sabes cuándo está en su punto? ¿Cuándo estaría a la mitad de su punto? Entonces, imagínense entonces que el ser humano tuvo que desarrollar sistemas o un método o una técnica para poder determinar esas cosas. Ya no podemos hablar de manera tan arbitraria, ¿no? De decir, está caliente. Y si yo le subo la temperatura, va a estar caliente, pero seguirá más caliente que lo caliente. Entonces, es por eso que nosotros necesitamos cuantificar. ¿Cuantificar qué? Los fenómenos, vamos a poner fenómenos universales, porque prácticamente todos los fenómenos que ocurren en nuestro entorno y en el universo, que prácticamente estamos incluidos en él, pues son cuantificables, los podemos cuantificar. Podemos medir distancias, podemos medir masa, vamos a apuntar acá, ¿no? ¿Qué podemos cuantificar de lo que nosotros observamos? Podemos cuantificar prácticamente, déjenlo, pongo de otro color, podemos cuantificar algo muy común que prácticamente nos preocupa, el tiempo. Vamos a poner otro color porque, bueno, podemos cuantificar entonces el tiempo, ¿no? ¿Qué hacían anteriormente, no? Las civilizaciones antiguas. Se tenían que guiar de patrones que no cambiaban, ¿no? Entonces observaban a lo mejor uno de los elementos que siempre ha existido en nuestro mundo, ¿no? El sol. De pronto, cuando a lo mejor tú veías el sol que estaba en la parte superior de nosotros, pues decíamos, bueno, de acuerdo en el punto en donde aparece luz y desaparece la luz, que es lo que es el amanecer y el anochecer, cuando el sol está en la parte de arriba, estamos hablando de que estamos a la mitad, ¿no? Y a un cuarto, pues ya más o menos nosotros podemos hacer una división, ¿no? Entonces, si está a la mitad, eh, en la mitad de esa mitad, pues se podía representar un cuarto, aunque a lo mejor de manera inconsciente ya estabas manejando fracciones, ya estabas manejando decimales, ¿no? Entonces podemos cuantificar el tiempo. ¿Quién determinó que el calendario tuviera, por ejemplo, 12 meses?
¿no? Que los meses tuvieran algunos 28 días, algunos 30 días, algunos 31 días. Eso lo desarrollan las propias civilizaciones en base a sus observaciones. Todo parte primero de la observación, ¿sí? Cuando nosotros queremos, cuando somos niños, cuando son niños, o somos niños, nos gusta la cuestión de la experimentación. La parte visual es la principal entrada de información hacia nuestro ser, hasta nuestro cerebro. Y entonces te empiezas a dar cuenta de todos los fenómenos que ocurren y de manera a lo mejor curiosa tú quieres entenderlos, ¿no? Te preguntas, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? No. Por supuesto que llega un punto en la vida en donde ese interés lo pierdes. Dicen que el perder ese interés bueno, en la vida es en un punto en donde nosotros dejamos de acumular información. Llega un bueno, es normal, por ejemplo, que siempre queremos aprender, aprender, aprender y aprender, y entonces van a haber intereses que van a aparecer en un futuro que nos van a alejar de esa curiosidad, ¿no? De querer conocer más. Luego dices, no. A pesar de que es algo tan simple, nos perdemos el interés por intentar explicar por qué funciona así. Va, entonces regresamos el tiempo. Y nada más hago énfasis en que cada civilización desarrolló sus métodos para medir el tiempo. ¿Sí? No todos usaban un calendario de 12 meses, no todos usaban un calendario con meses de 30, 28 y 31 días. A lo mejor un año no eran de 365 días. De acuerdo a las observaciones que ellos hacían, establecían sus maneras de medir. Nosotros somos un grupo social que si nosotros desarrollábamos nuestro propio lenguaje, un grupo social externo pues no nos entendería. Tendríamos que explicarle cómo funciona para que le entendiera, ¿no? Y si él tuviera un método de poder hacer esas mismas mediciones, pues tendríamos que encontrar un punto de equilibrio, ¿no? De intercambio de tecnología, intercambio de información. ¿Qué es lo que han hecho las culturas? ¿Qué es lo que hicieron las culturas desde las épocas más antiguas para que ese conocimiento se pudiera generalizar? Actualmente tenemos la ventaja del uso de las computadoras, el uso del internet, que ustedes pueden buscar de manera casi instantánea cualquier tipo de tema, ¿no? Lo que no había antes. A pesar de eso, el flujo de información eh, sí estaba, o sea, sí se daba, pero pues con sus ciertos obstáculos. Bueno, tiempo. ¿Cómo medimos el tiempo? Pues alguien, bueno, lo que ya medimos ahorita, ¿no? Pues dice, no, pues a mí se me ocurre medirlo en segundos, se me ocurre medirlo en minutos. Aquí voy a escribir SM así para abreviar. Ustedes en los apuntes que desarrollan en su cuaderno, pues si quieren pueden apuntar tal cual las horas, los días, etcétera. Listo, ya. Primer fenómeno que el ser humano tuvo que aprender a cuantificar. Llegaste tarde, llegaste muy temprano. Ya, es algo muy simple, pero involucra mucho. Sale, siguiente, otro ejemplo, por ejemplo, perdón, otro ejemplo de ese tipo de fenómenos a cuantificar. ¿Cuál podría ser? Una intensidad luminosa. Por ejemplo, intensidad luminosa. No me voy a meter en la cuestión de las unidades luminosas, porque eso también repercutiría en, bueno, nos conllevaría a aprender el término y aprender sobre el tema. Entonces ahorita no queremos causar algún tipo de conflicto. Si yo hablo de intensidad luminosa, significa que es la cantidad de luz que nosotros podemos percibir a través de nuestros ojos. ¿Qué pasa cuando de pronto vas manejando y tienes el sol de frente? ¿Sí? Hasta la manera en que incide la luz en los ojos genera una cierta respuesta en nuestro organismo. Al grado que lo que haces es ponerte unos lentes. ¿Qué hacen los lentes? Actúan como un filtro o actúan como un reductor de esa intensidad. En cuanto lo reducen, ahí queda de manera abierta, ¿no? ¿Cómo puedes medir la intensidad luminosa? Debe haber un objeto, debe haber una técnica, debe haber un método para poderlo cuantificar. ¿Sale? ¿Quiénes lo desarrollan? El ser humano para eso desarrolló ciencias. Las ciencias que se encargan de hacer estos estudios. Y mezclando cada conocimiento de cada una de las ciencias, tenemos tecnología, ¿no? La aplicación del conocimiento es la tecnología. Intensidad luminosa. Podemos medir el calor, ¿no? Podemos medir la temperatura. Aquí, por ejemplo, son términos distintos, ¿no? Calor y temperatura, ¿sí? No quiero ocasionar un conflicto ahorita en cuanto a detallar, ¿no? Sale. ¿Qué más? Por ejemplo, la velocidad, ¿no?
Cuando de pronto vas en tu coche, ¿no? Y ves que te rebasa, o vas en tu moto, ¿no? Y de pronto te rebasa una moto y dices, no manches, ese tipo va bien rápido, ¿sí? ¿Qué tan rápido va? Dame un número. O cuando, la masa, por ejemplo, es algo de lo que podemos medir muy clásico, ¿no? La masa. Me da 10 kilos de tortillas, ¿no? Y de pronto, con un aparatito que puede ser una báscula, te das cuenta y dices, 9.8 kilogramos. Me faltan 200 gramos. Por favor, dame la cantidad que te estoy pidiendo. La cuantificación de ese producto de manera exacta o precisa, ¿sale? También las matemáticas hablan de cuestiones de precisión y exactitud, que eso lo van a buscar de tarea, ya que lo estamos tocando. Voy a ponerlo acá, lo voy a escribir aquí. Tarea, ese es un tema muy importante en cuanto a las matemáticas, la cuestión de la precisión y la cuestión de la exactitud. ¿Va? Dale. Tarea, lo voy a poner aquí, lo encierro. Sigamos. Listo. Masa, el peso, por ejemplo, también es un fenómeno que nosotros podemos cuantificar que va influenciado por un campo gravitatorio. Y así hay muchos fenómenos un poquito más complejos, por ejemplo, un campo magnético, ¿no? Un campo magnético, un campo eléctrico, y listo. Sale, hasta ahí la vamos a dejar. Hay muchos más. Ahora, ¿por qué si nosotros sabemos que existen este tipo de mediciones, por qué no la educación te enseña a que tengas que verlos directamente? ¿Por qué no digo, bueno, si existen esos, vamos a empezar a medir los campos eléctricos, vamos a empezar a medir los campos magnéticos? Una de las razones principales es porque recuerden que la adquisición de conocimiento es gradual. Imagínense que el conocimiento es un garrafón con agua de 20 litros. Yo quiero adquirir todo ese conocimiento, pues yo no puedo tomarme esos 20 litros en un instante, ¿sí? Tengo que hacerlo de manera gradual. Un vaso hoy, un vaso en la tarde, mañana otro vaso, al grado de que en un mes, ¿sí? Tú adquiriste todo ese conocimiento, ¿sí? Pero en un día es difícil. Fisiológicamente es difícil. Tu cuerpo, bueno, no sé qué le pase, no revienta tu, tu sistema digestivo, ¿no? O simplemente ya vomitarías agua, ¿no? Entonces no se puede. Por lo tanto, la educación, la adquisición del conocimiento de las matemáticas tiene que ser gradual, como cuando vas a aprender a correr, ¿no? Cuando eres niño. Primero gateas, luego caminas, luego ya corres un poquito más y de pronto ya eres un corredor profesional, ¿no? 400 metros planos. Entonces es gradual. Nosotros no podemos ver, por ejemplo, directamente este tipo de fenómenos porque antes de eso tenemos que adquirir un tipo de lenguaje para que sea entendible. Entonces las matemáticas nos tienen que dar ese tipo de, algunas de las herramientas que nos van a servir para que cuando ustedes estén desarrollando como profesionistas se faciliten las cosas. La primera o de las primeras materias que nosotros aprendemos, por lo tanto, es la aritmética, que tiene que ver con cuestiones de números, manipulación de los números, entender qué son los números, cómo funcionan y cómo se relacionan. Sale. Luego, ¿qué más te enseña? ¿Cuál es el siguiente? Vamos a poner, ¿no? El siguiente conocimiento básico. Esto lo encierro porque ya, hasta ahí se acaba así. Listo, lo encierro en un cuadrito. Sale. La siguiente materia básica que nosotros tenemos que aprender se llama geometría. Y geometría es una de las materias más antiguas que existe. Imagínense de pronto cuando el ser humano o los grupos, las tribus dejaron de ser nómadas, ¿no? Y se volvieron sedentarios. O sea, después, en lugar de ir a buscar comida de lugar en lugar, dijeron, ¿saben qué? Ya para qué nos movemos, ¿no? Mejor nos quedamos por acá y vemos la manera de cómo obtener nuestro propio alimento estando acá, ¿sí? Se volvieron prácticamente sedentarios. Ahora imagínense en el momento en donde tú tienes que designar tu propiedad, ¿no? El ser humano por naturaleza siempre quiere más, siempre quiere tener algo distinto que los demás. ¿Ustedes creen que las cuestiones de codicia no estaban en ese entonces? Yo digo que sí, ¿no? De cierta manera, el tener más que los demás demuestra un poderío.
Entonces, o para poder delimitar tu zona, ¿no? Tu zona donde vas a hacer tu choza en ese tiempo, ¿no? Entonces nace de eso el estudio de la geometría, las formas que tienen algunos cuerpos, algunas superficies, lo estudia la geometría. ¿Qué podemos observar o aprender de ellos? Los círculos, los triángulos, los cuadrados, los rectángulos, todas las figuras regulares, figuras irregulares, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, vamos a pensar en un coche, ¿no? La carrera que ustedes están estudiando, bueno, ¿cómo se puede decir? La educación que están recibiendo ahorita, que es la media superior, va enfocado en gran parte en la cuestión automotriz, ¿no? A pesar de que es algo muy obvio, muy obvio, imagínense cosas circulares que hay en un vehículo. ¿Por qué son circulares? ¿Por qué un pistón no es triangular? ¿No? ¿Por qué es circular? Porque los engranes son, bueno, los más comunes tienen circunferencias, o están hechas a base de circunferencias, ¿sí? Ahora los triángulos, bueno, a ver, círculos, ¿dónde utilizamos círculos en un vehículo? Entonces, um, siguiente tarea, tarea 2. Esta es la tarea 1 y la tarea 2 va a ser en una hojita, ¿no? Y van a poner a lo mejor solo estas cuatro. O sea, este es un cuadrado, un rectángulo y un pentágono, ¿no? Y entonces van a poner aquí, por ejemplo, así, círculos, ¿no? Entonces aquí me van a poner en un coche, ¿sí? Ah, pues las llantas, los rines, ¿sale? Bueno, aquí ya les estoy dando ahí algunas. ¿Qué más es circular en un vehículo? Solo es para que nosotros podamos ver cómo se aplican ese tipo de conocimientos a una escala tecnológica. A pesar de que es algo tan común, ¿sí? Tristemente, a pesar de que es tan común, perdemos ese interés por intentar aprender de ellos. Tú dices, la llanta es circular. Pues sí, obvio, ¿no? ¿Se imaginan cuánto tiempo tardó el ser humano en descubrir la llanta, la rueda? La rueda está considerada como una de las invenciones más grandes y revolucionarias de la humanidad. ¿Sí? Hasta antes de la rueda es un parteaguas. Hay antes de la rueda y después de la rueda. ¿Quién lo inventó? Pues bueno, hasta ahorita yo no sé si haya indicios de quién la inventó, pero por ejemplo ya hay civilizaciones muy antiguas que ya tenían una idea de la rueda. ¿Sí? Aquí ahorita por ejemplo consideramos que son cosas muy obvias porque son muy comunes, pero imagínense que de pronto hubiera ahí un apocalipsis, ¿no? Y que de pronto pues ya nosotros nos quedáramos como los últimos, ¿no? Y tuviéramos que rehacer muchas de las cosas que ya existieron, ¿sí? ¿Cómo obtienes una figura circular? Imagínense que se perdió todo, o sea, quedamos sin nada, sin tecnología, ¿no? Y hay que volver a empezar a hacer todo. Prácticamente un país es poderoso por el desarrollo de tecnología, ¿sí? Que puede tener. Por supuesto también las cuestiones de riqueza, ¿no? Las reservas de oro, todos sus medios productivos, es rico, ¿no? Pero vamos a englobarnos en cuestión de tecnología. Un país desarrollado tecnológicamente o con un índice de desarrollo tecnológico elevado, pues es un país normalmente ya de primer mundo o en vías de desarrollo, o sea, lo que le diríamos segundo mundo, ¿no? Por ejemplo, a ver, pensemos en una tecnología muy vieja, a ver qué tengo por acá cerca. Bueno, no tengo algo cerca. Una moneda, por ejemplo, esta moneda. Imagínense entonces que perdemos todo, ¿no? Y de pronto es necesario inventar un medio para intercambiar productos, ¿no? O sea, una moneda. De acuerdo a nuestra lógica, de acuerdo a nuestras experiencias, sabemos que la moneda pues ya tiene una forma circular. Si nosotros quisiéramos volver a implementar la moneda como medio de compra, como objeto de compra, pues tendríamos que empezar a ver qué onda, ¿no? O sea, a ver cuánto tiene de espesor, cuánto es, bueno, parámetros que definen a un círculo, el radio, la circunferencia, etcétera. Va, listo. ¿Y qué más? Bueno, ya listo. ¿Qué hay en el carro que sea triangular? ¿Sí? Ojo, vamos a ver, la tarea 2 son formas.
O sea, esa es la tarea que me van a hacer. El video lo grabo para una hora, un determinado tiempo, y el tiempo que le resta es para realizar esta tarea, ¿no? Un triángulo. ¿Qué tan importante es el triángulo? La humanidad se da cuenta que el triángulo prácticamente es también un elemento revolucionario, al grado que le designan su propia área de estudio, llamado, a ver, vamos a poner, lo voy a jalar de acá, porque esto es lo de las formas. Me voy a jalar por acá y de pronto a alguien se le ocurre decir, ¿sabes qué? Los triángulos están en muchas partes, los triángulos ayudan en muchas cosas. Entonces, ¿cómo ves si desarrollamos una materia que se llame trigonometría? Trigonometría. ¿Sí? Y la trigonometría ustedes la van a ver y la van a ver como una materia que se va a enfocar nada más al estudio de los triángulos. Entonces, ¿por qué son tan importantes los triángulos? O sea, ¿qué tiene de particular un triángulo? Entonces, hasta el momento lo que van a hacer entonces es, van a poner 6 de cada uno. 6 cosas, 6 círculos. 6 cosas circulares en un vehículo. 6 cosas triangulares. Por ejemplo, el triángulo es la unidad estructural, ¿sí? Si ustedes ven, por ejemplo, bueno, en la escuela, no están llegando ahorita a la escuela, pero si ustedes ven la parte de arriba de las estructuras que sostienen la escuela, tienen como unidad el triángulo. Mecánicamente hablando, es una estructura que es capaz de repartir de manera eficiente las cargas, ¿sí? Al grado que tiene un factor de soporte y de carga muy elevado. Si ustedes ven, por ejemplo, una torre de esas de Comisión Federal, ¿sí? Voy a poner acá, por ejemplo, así, ¿no? Vienen así, así, ¿no? Y luego vienen a lo mejor triangulitos, viene así. Y entonces, eso, hay un área de estudio. Pues ahorita pues no lo vamos a analizar, no lo vamos a estudiar. Pero que habla, por ejemplo, de las estructuras, ¿no? Y la unidad fundamental son triángulos. ¿Sí? Si es triangular es una estructura. ¿Sale? Bueno, aquí está medio choca mi estructura. ¿Sale? Entonces significa que si un vehículo tiene que tener tiene que tener elementos que sirvan de soporte para el motor, para los asientos o bueno, cualquier cosa que esté dentro de él, es a lo mejor muy posible que haya una cuestión estructural. Significa que a lo mejor es posible que para cuestiones estructurales hayan triángulos. No van a estar a lo mejor tal cual, o sea, así, o sea, un triangulito en el carro, ¿no? Pero pueden estar, por ejemplo, disfrazados, ¿sale? Y entonces eso es lo que ustedes van a buscar, ¿no? Si dicen, no, pues sabe que nada más encontré dos, tres, pues nada, va, o sea, no hay ningún problema, ¿no? A lo mejor hasta la forma de los cristales, en un bochito, no sé si han visto, el cristalito más chiquitito, ese que tenía una perillita, le girabas y podías abrir el carro, ¿no? Era triangular, ¿no? Entonces, ese podría ser un ejemplo. Va. Y así se van a seguir con nosotros, ¿no? Cuadrados, rectángulos, la placa es de forma rectangular. Y por último, en forma de pentágono. ¿Va? Entonces, hasta ahí nada más. Esa va a ser la siguiente tarea. Entonces nace la geometría para estudiar esas figuras. ¿Qué puedes estudiar? ¿Qué puedes estudiar de ellas? Puedes estudiar, por ejemplo, las áreas. Puedes estudiar, por ejemplo, los volúmenes. Puedes estudiar, por ejemplo, algún tipo de parámetros como ángulos, ¿sí? Entonces, la geometría es una de las ciencias más antiguas, ¿sí? Que se desarrollaron. Y si ustedes por ahí le leen, es más, su principal así como que uso fue eso, ¿no? La distribución de terrenos, ¿no? Tienes tu parcelita y quieres saber si tienes más que él, ¿no? Entonces, es un área muy, muy importante. Por ejemplo, para cuestiones, vamos a irnos un poquito más elevados. Vamos a suponer que yo quiero fabricar un depósito que contenga 1 litro, ¿no? Me voy a apoyar de la geometría.
Entonces imagínense, como una latita, ¿no? El profe dice que yo haga un depósito que contenga 1 litro. Primer característica medible, o sea, cuantificable, es el volumen. Y dice que va a ser 1 litro. ¿De qué medida tendría que ser el diámetro? Que prácticamente es esta distancia. Vean así. Y la altura. Para que sea capaz de contener 1 litro. Entonces, imagínense, por ejemplo, que van a haber soluciones en donde a lo mejor el diámetro sea muy pequeñito. A ver, vamos, imagínense que alguien dice, no, pues yo quiero un botecito así muy, muy alto. ¿Sí? Así vamos a poner. Es que está medio complicado. Ahí está, ¿no? Es un depósito, ¿no? Imagínense ese depósito. Es de base muy pequeña y es muy alto, pero contiene 1 litro. ¿Sí? Y otro a lo mejor dice, no, pues yo no quiero hacer algo así, voy a hacer a lo mejor como una vasija. A ver, fíjense. Bueno, algo así, ¿no? Así, ¿no? ¿Sale? Por supuesto va a ser de altura muy pequeña, pero va a tener un diámetro muy grande. Y también va a cumplir con la condición de 1 litro. Así, 1 litro. Todos, los tres tienen 1 litro. Aquí, por ejemplo, la herramienta de la geometría me puede ayudar para determinar cuál de ellos voy a usar menor material para fabricarlo, para poder construirlo. ¿Sí? Si yo hago, por ejemplo, a lo mejor me llevo más material que hacer este. ¿Sí? Y a lo mejor fabricar es... Bueno, es que aquí no tenemos medidas, ¿no? Solo lo pusimos como un promedio de depósito de 1 litro. Y entonces deben haber unas medidas óptimas de tal manera que use yo la menor cantidad de material. Pues eso se resuelve con geometría y otra materia que van a ver mucho más adelante que se llama cálculo. Sí, ahorita todavía no está dentro de en nuestra área, ¿no? Pero esas materias se desarrollaron, bueno, uno de los propósitos fue eso precisamente, ¿no? Aplicarlas para procesos y hacerlos un poquito más, hacerlos eficientes. De tal manera que yo pueda determinar las medidas exactas o precisas para fabricar mi depósito de 1 litro en donde yo use la menor cantidad de material. ¿A qué me refiero con menor cantidad de material? Ya puede ser, por ejemplo, volumen o área. Imagínense la Coca-Cola. Vamos a pensar en la Coca-Cola. Imagínense que la Coca-Cola, en hacer latitas así como que muy largas, muy elevadas, gaste, vamos a poner 1 gramo de aluminio en cada una de ellas. Imagínense cuántas latas tiene que fabricar la Coca-Cola para poder distribuirlas prácticamente a nivel mundial. La Coca-Cola está en todo el mundo. Millones y millones de latas. Imagínense ese gramo multiplicado por ese millón, los costos que representarían. 1 gramo menos representaría una gran cantidad de ahorro. ¿Sí? Y recuerden que ahorita estamos, bueno, nuestro sistema, nuestro entorno está en una ideología en la cuestión del reciclaje y el aprovechamiento de los materiales. Entonces, el desperdicio actualmente ya no lo estaríamos, ya no se debe estar considerando, al contrario, es el ahorro. Como por ejemplo, ya ven que ya no se están usando los depósitos, por ejemplo, como de unicel, ¿no? Uno, porque son contaminantes, ¿no? Y dos, porque son contaminantes y dañan a nuestro entorno, ¿no? Entonces ya en muchos lados ya están prohibidos. Bueno, entonces regresando a todo a lo que hemos platicado. Entonces yo puedo optimizar una geometría, ¿sí? Entonces van a haber muchas soluciones, pero solo va a haber una óptima. Como si yo quisiera ir, por ejemplo, si yo estoy acá y yo estoy acá, imagínense, yo estoy del punto A al punto B. Entonces alguien me dice, no, pues yo puedo ir de A a B siguiendo esa trayectoria. Pero yo también puedo ir de A a B y dando una vuelta por acá y llego a esto. Y también puedo ir por acá y generar otra trayectoria. Es prácticamente el ejemplo de las latas enfocado a trayectorias. Significa que hay una infinidad de soluciones para llegar a B, ¿sí? Pero solo va a haber una que pueda optimizar, por ejemplo, la distancia. Vamos a suponer que en este caso la línea recta va a ser el camino más corto, ¿no? Exactamente pasa lo mismo con la lata. ¿Cuáles son las medidas más óptimas para poder fabricarlo? Listo, vamos a seguir avanzando. Entonces, de la geometría, por ejemplo, ahí está Euclides. Euclides fue uno de los
de los iniciadores, bueno, no de los iniciadores, a lo mejor fue ya que se preocupó por el estudio de la geometría. Y antes ya se usaba, ¿no? Pero a lo mejor no se le había dado como que esa importancia, ¿no? Entonces Euclides pues es uno de los principales, ¿no? Que se mencionan en la geometría. Agado pues que también hay libros de Euclides respecto a la geometría plana. La geometría plana es lo que también se le denomina geometría euclidiana, ¿no? Entonces, y pues ahí deben haber otros, ¿no? Que también contribuyeron. Pero pues la, la historia nos da personajes así como que muy destacados. Bueno, seguimos, ¿no? De pronto aparece la trigonometría porque dijeron que los triángulos son elementos muy importantes que hay que estudiarlos. Prácticamente el triángulo, el estudio del triángulo fue el que dio o el que ayudó para poder calcular la distancia que había de la Tierra a la Luna, el triángulo. Entonces, por supuesto, vean en esa capacidad de estas personas de ese entonces que no estaban, que no se distraían, por ejemplo, con el celular, ¿no? Si en ese entonces hubiera existido un celular, ustedes creen que, bueno, va así como junto con pegado, no existirían muchas cosas. Pues ya llega al punto en que prácticamente el celular puede pensar por ti, ¿no? El modo predictivo ya prácticamente lo que tú pones una palabra y ya hace un estudio de todo lo que haces, todo lo que buscas, todo lo que escuchas y pones una letra y te da las posibilidades. Ahora, imagínense estas personas entonces que ya tenían conocimientos de trigonometría y dijeron, oh, esa onda que eso, bueno, eso que está ahí que se llama la luna, ¿a qué distancia estará? ¿Cómo la podemos calcular? Ah, pues por ahí apareció alguien. Imagínense entonces que pues ahí estaba la Tierra, ¿no? Así, ¿no? Pues la luna estaba hasta acá, ¿no? Y entonces ellos sabían, o bueno, los cuentos, las historias nos dicen este, que ellos sabían en qué punto, en qué momento la luna estaba exactamente arriba de cierta ciudad, ¿sale? Por ejemplo ahí. Y aquí era un pueblito, ¿no? Aquí era una ciudad, pero aquí habían personas. A una cierta distancia. Aquí, por ejemplo, hay un factor también de que va a haber un factor de error que es precisamente la curvatura del planeta, ¿no? Pero el resultado que ellos obtuvieron para hacer el cálculo de esa distancia fue muy preciso, ¿sale? No exacto, ojo, no fue exacto, pero sí fue preciso. Tuvo mucha precisión. Y aquí había otra ciudad, había una ciudad uno y una ciudad 2. Lo que sí sabían ellos era la distancia que había entre estas dos ciudades, ¿sí? Y sabían que la luna se encontraba prácticamente arriba de una ciudad en un cierto momento. ¿Cómo sabes o cómo creen que ellos supieron que estaba arriba? O sea, yo puedo ver hacia arriba y decir, ah, no, pues sí está exactamente arriba. Sí, pero un grado no es perceptible. Sí, con un grado de desfase pues ya habían problemas. Ah, pues ahí otro curioso que existió, ¿no? Que también no tenía celular en ese entonces. Lo confirmó cuando vio el reflejo de la luna en un pozo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero ver mi reflejo en un espejo, imagínense que el espejo está frente a mí, ¿no? Si yo me muevo tantito, yo ya no veo mi reflejo, significa que yo ya tengo un ángulo de inclinación, que mi proyección ya no es perpendicular al espejo, o sea, a 90 grados. Pero ¿qué pasaría si de pronto me voy acercando al espejo? Y ahí está nuestra cara, ¿no? Y si yo quiero centrarme exactamente en el espejo, tengo que estar exactamente frente al espejo. Entonces, a lo mejor yo siento que esa fue la deducción que ellos hicieron y dijeron, igual no se veían espejos en ese entonces, ¿no? Y dirían, no, pues si pasa ese fenómeno como del espejo, si yo no me puedo, si, imagínense que la luna se puede observar a sí misma, ¿no? Si la luna no se observa, significa que no está, arriba, ¿no? Exactamente arriba, ¿no? Y entonces, pues ya, hicieron ese cálculo, ya habían leyes respecto a los triángulos, ¿sí? Se generó un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque prácticamente se estaba dando por hecho que esto era 90 grados. Y a lo mejor con esta distancia, y a lo mejor con una aproximación de este ángulo, yo puedo encontrar este lado, que sería la separación de la Tierra a la Luna, ¿no? Desde su superficie. Y la historia nos dice que sí se acercaron mucho, ¿eh? O sea, sí hubo un muy buen dato, ¿no? Quisieron hacer lo mismo con el Sol, pero ahí sí falló.
¿Por qué? Porque prácticamente el Sol está a 150.000 millones de kilómetros, algo, no sé, algo así, o sea, igual no me crean el dato, y entonces un grado de error hace que las cantidades se modifiquen gigantescamente, porque estás hablando de, imagínense el tipo de triángulo que se tendría que generar, entonces imagínense si la distancia es así, entonces a lo mejor yo siento que el triángulo que generaríamos sería un triángulo prácticamente así, vean, imagínense que está el Sol, y aquí estaría algo así, ¿sí? Y aquí y ahí había un triángulo, o sea, parte de aquí del origen. O sea, es un triángulo. Ya no tendría tanto. Sí sería un triángulo, pero sería prácticamente como si fueran dos líneas. Un grado de separación o una décima de separación. O de mala observación y hace que eso cambie drásticamente, ¿no? Entonces la trigonometría es una de las materias de aplicaciones muy, muy, muy grandes. Para cálculo de velocidades, para cálculo de posicionamientos, ¿no? Se triangula y se puede la aplicación a muchas cuestiones tecnológicas de los triángulos es grandísima, ¿no? Ahora les digo que está la trigonometría. La trigonometría entonces tiene sus propias reglas, tiene sus propias leyes, ¿no? Que a lo mejor ustedes ahorita recordarán o tienen idea, ¿no? Leyes de senos, leyes de cosenos, clasificación de los triángulos, de acuerdo al ángulo, por ejemplo, o de acuerdo a las longitudes de sus lados, también los podemos clasificar, algunas propiedades de los triángulos, semejanzas de triángulos. Entonces, alguien así como que le metió muchas ganas a la trigonometría. Listo. Ah, bueno, no va. Va, listo. De pronto alguien dice, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasaría si a la aritmética se nos ocurre meterle letras? Ah, pues eso hizo que naciera una de las herramientas más poderosas. Les digo, a nosotros, bueno, nosotros a lo mejor no podemos concebir ese poderío de esa herramienta porque pues, dices, lo único que he conseguido en eso es reprobar el examen, profe. Entonces, yo qué, ¿no? Pero sí, así es. Y es el álgebra. El que domina el álgebra se le facilita prácticamente una carrera de ingeniería. Y el álgebra está en muchas cosas, en muchas cosas. No solamente está en cuestiones de ingeniería, también en cuestiones de medicina, administración. O sea, todo puede ser planteado en base a cuestiones algebraicas. ¿Cuál es la diferencia principal entonces entre la aritmética y el álgebra? Ah, que en el caso de la aritmética, ¿cuál es su uso, cuáles son los símbolos principales que usa? Pues son los números, ¿sale? Y toda la onda de la manipulación que ya vimos. Ah, y bueno, son los símbolos que usan, ¿no? Que representan cantidades, que están posicionados en la recta numérica y que tienen un tensor, un sucesor, más o menos ya lo que habíamos visto. Y están definidos. ¿Y qué pasa entonces con el álgebra? Ah, pues a la persona que se le ocurre hacer las bases del álgebra, se le ocurre mezclar entonces los números más con letras. Vamos a poner esto. Los números prácticamente ya están definidos, ¿sí? Están definidos y ya son prácticamente cosas constantes. ¿Qué significa eso? Que si es 10, no puede representar otro tipo de cantidad. 10 son 10. Y de pronto alguien dice, oye, pero si yo quiero relacionar cosas que aún no están determinadas, ¿cómo puedo hacerle? Por ejemplo, vamos a ver. Ahí en internet hay, creo que, bueno, no sé si ustedes se los puse, que encontraran, sí, en los números. ¿Qué números sumados generan el número 20? Vamos a poner el 20. Esa sería la pregunta, ¿no? Ah, dice alguien, ¿no? Bueno, pues está fácil, ¿no? La aritmética me dice que puede ser el 10 más el 10. Son dos números naturales que generan el 20. O también puede ser el 9 más el 11, ¿no? Y generan el 20. O sea, ellos dan como resultado 20. O también puede ser el 2 más el 18, ¿sale? O puede ser el punto 5 más el o 19.5. Y todos ellos traen como consecuencia la suma de 20. Significa que yo puedo tener un número gigantesco de soluciones para dos números que
van a sumar 20. Entonces alguien dice por ahí, oye, pero, o sea, ni modos que yo ponga la infinidad de parejas de números que formen 20. Yo quiero hacer como que la simplificación de ese fenómeno. Ah, y entonces es donde dice, oye, pues usemos letras, ¿no? Las letras pueden representar esas cantidades que van a estar cambiando constantemente, al grado que alguien dice, oye, ¿por qué no le hacemos así? X más Y igual a 20. ¿Quién es X? Ah, pues es el complemento, ¿no? De Y para sumar 20. Y X representaría toda la familia de números que se me antoje, que junto con el complemento de Y generan el número 20. Si ya están ahí englobadas. Y entonces alguien dice, bueno, significa entonces que si nosotros agregamos letras, podemos clasificarlas de dos maneras. En letras que representen valores conocidos y también desconocidos. Lo que le llaman como variables, ¿vale? O sea, cosas que están cambiando, ¿no? O o que no tienen un valor definido, ¿no? Y también constantes, así. O sea, a pesar de que los números sí son constantes, esos ya son constantes, también podemos usar letras para determinar, por ejemplo, que hay un valor constante. Por ejemplo, vamos a borrar aquí en mi pizarrón. Ojo, espero que estén haciendo buenos apuntes. ¿Va? Vamos a borrar por acá. El álgebra me dice que si yo quiero poner una letra que es constante junto con una que es una variable, puedo hacer lo siguiente. Imagínense poner A por X, así. Ya prácticamente se da ya nuestra educación, ¿no? Nos está diciendo que cada vez que nosotros veamos una X en una expresión algebraica, ¿sí? La X actúa como una incógnita, como un valor que se desconoce, y que la A prácticamente puede ser un parámetro que ya es conocido, ¿sí? Entonces normalmente los elementos que son los que nosotros desconocemos, normalmente son las X, las Y y las Z, que son parámetros que se conocen como incógnitas. Y la A, la B, la C, la D, o sea, cualquiera excepto la X, Y, Z, se pueden considerar como constantes, ¿no? Cuando se hacen modelos matemáticos, así normalmente se toman. Aunque A, realmente siendo exigentes, pueden tener cualquier valor. Pero para algunos casos ya los determinamos así. Sale, entonces borramos. Bueno, entonces el álgebra nace con el propósito precisamente de poder manipular, ¿no? Fenómenos en donde se conozcan algunos parámetros, en donde ya se establezcan ciertas cantidades y donde las cantidades puedan ser arbitrarias, donde las cantidades puedan cambiar de acuerdo a, no sé, a las condiciones del entorno, ¿no? Y tiene sus propias reglas, se basa en sus propios reglamentos perdón, reglamentos y reglas, en sus propias leyes para que nosotros podamos aprenderlo y podamos trabajarlas. Al grado entonces que, por ejemplo, ellos dicen, ¿sabes qué? Pues el elemento más simple, vamos a ponerle por acá, del álgebra se va a llamar expresión algebraica, ¿no? Pues una expresión algebraica. Como por ejemplo en la aritmética, lo voy a colocar, vamos a cambiar de color. Por ejemplo en la aritmética tenemos 3 más 3, ¿no? Y esto, bueno, pues ya, o sea, tenemos los sumandos, ¿no? Entonces pues ya va a dar un resultado. Que tiene solo una letra, ¿no? Pero en el álgebra entonces aprendemos algo que se llama expresión algebraica. Algebraica. Ahí está. ¿De qué elementos se debe componer una expresión algebraica? Al igual que por ejemplo los números naturales que decíamos, ¿no? El número, o sea, el dato numérico y el signo, también una expresión algebraica también lo pueden tener. O si no lo tuviera es porque como el problema en el uno, ¿no? O sea, ya ahí está inmiscuido. Vamos a poner entonces menos, voy a inventar algo, menos 2. A ver, lo voy a poner más acá abajo. Lo voy a poner acá. Este no importa, creo que hasta estuvo de más. Vamos a poner menos 2x cúbica. Así. Esa es una expresión algebraica. Y el álgebra ya dictaminó sus componentes y sus partes. Aquí, por ejemplo, lo voy a poner más arriba. Normalmente el signo, recuerden que ya les había dicho que pues debe quedar así, enfrentito, ¿no? Así, listo. Menos 2x.
Elementos que componen a una expresión algebraica. Número uno, el signo. Entonces, es el que tenemos acá. Listo. Si no hubiera un menos, significa que hay un positivo, pero no voy a agregar el más. Igual que en aritmética, si yo pongo el 3, por ejemplo, así solito, se da por hecho que es positivo. Si es negativo, sí se agrega el negativo. Entonces, en las expresiones algebraicas también se siguen manejando las mismas reglas. Entonces, tiene un signo, en este caso el número se va a denominar coeficiente, ¿sale? Entonces le vamos a poner así, coeficiente. La X le vamos a llamar, bueno, no le vamos a llamar, sino así se le llama, base o literal. ¿Sale? Porque saber cada una de sus partes nos va a ayudar a determinar reglas para poderlas manipular. La aritmética, ¿qué te enseña? Te enseña los números y la manipulación de ellos. Suma, restas, multiplicaciones, divisiones y todo eso. El álgebra es exactamente lo mismo. La manipulación de las expresiones algebraicas. Suma, restas, multiplicaciones, divisiones, raíces, potencias y demás operaciones, ¿no? Que todavía ahí a lo mejor no conocemos. Pero para eso debemos conocer primero qué partes componen una expresión algebraica. Y entonces tenemos la base, que sería esto. Y por último tenemos la potencia. ¿Sale? Listo, así. Y al igual que en la aritmética, también las reglas en prioridad de solución van a ser las mismas. Primero lo que esté sobre signos de agrupación. Después las potencias. Después multiplicaciones o divisiones. Por último restas o sumas. ¿Sale? Recuerden, esa es la regla de solución. Y entonces, pues ya tenemos esto. El signo, el coeficiente, la potencia, lo voy a encerrar así, ¿no? Y la base o literal. Listo. Ese es lo más simple, porque también pueden tener más bases o más letras, ¿no? O sea, también se puede, ¿no? Pero lo vamos a dejar así, lo más simple posible. Entre 2 y la X no hay un número, no hay un signo, significa, o sea, aquí a pesar de que la X uno diría, entonces es que dice el profe que es positivo, pues yo no puedo poner un más porque indicaría que se están sumando. Entonces vamos a, o se acerca, o sea, o que queda así bien juntito, o sea, 2X, así bien pegadito, para que visualmente sepamos que es una multiplicación, así. Pero así lo vamos a dejar. Menos 2x cúbica. ¿Sí? Y esta expresión algebraica, ¿sí? Se va a llamar monomio. Vamos a poner un monomio. Esto, o sea, esto tal cual, vamos a... Ajá, todo es... Bueno, así ya no voy a poner tantas rayas, sino nos vamos a confundir. La expresión más simple en álgebra es el monomio. ¿De qué elemento se compone un monomio? De un signo, de un coeficiente, de una base literal y de una potencia. ¿Va? Vamos a poner un ejemplo aquí en este pedacito que nos queda, para que vean que todo tienen esos elementos, a pesar de que nosotros no los vemos. Vamos a poner la X. Así de pronto vemos una X y alguien dice, ¿será que eso sí tiene todos esos elementos que dice el profe? Sí, sí los tiene. Número uno, el signo. Lo voy a poner en rojo para que, o naranja, ¿no? El signo. ¿Qué signo tiene esta X? Como está sola, se da por hecho que el signo es positivo. Sale, me sigo moviendo. ¿Tendrá coeficiente? Sí, tiene un coeficiente. Como no está escrito, se da por hecho que el coeficiente es 1. ¿Sale? Listo. Vámonos. ¿Tiene una letra? Pues ahí no hay ningún problema, ¿no? ¿Tendrá una potencia? Sí, tiene una potencia. Como tampoco está escrito, se da por hecho que es un 1. Y es un 1 positivo, ojo. ¿Sí? Pero pues no sé si le pongo el más. Para no generar confusión. No, es que si ponemos uno negativo ya es otra onda, ya cambia. Y entonces una X es una expresión algebraica que tiene esos 4 elementos. ¿Va? Bueno, entonces hasta acá la vamos a dejar. ¿Va? La tarea va a ser esta, que es la que me van a entregar eh, ¿ves lo que van a trabajar ahorita en el siguiente módulo que les queda? ¿Sí? La cuestión de buscar y apuntarlo ahí en su cuaderno, ¿no? Precisión y exactitud. Porque son términos muy básicos en lo que son matemáticas, ¿no? Y la cuestión de las formas, que busquen las formas en un vehículo, ¿va?
Y entonces, el vehículo puede ser de la elección que ustedes quieran, ¿no? Pero pues igual, eh, traten de que sea piezas que yo pueda entender, ¿no? O sea, no van a decir, profe, la chafaldrana del Suru, ¿no? O sea, ¿cuál es? Pero pues él dice que es triangular, ¿no? Bueno, ya le voy a creer. No, o sea, tiene que ser así como que, uh, no muy rebuscadas, ¿va? Y pues la última, recuerden que es la evidencia de los apuntes que ustedes me generan, de las cosas que yo digo, ahí hagan un apunte, escriban ahí algún dato y los tenganlo ahí, ¿va? Entonces, bueno, eso sería todo. En las clases que siguen, vamos a meternos un poquito más al álgebra. Nos vamos a quedar ahí porque en sí es lo que me interesa que se refuerce el álgebra, ¿sí? Las propiedades del álgebra y multiplicación. Vamos a seguir viendo las operaciones en aritmética. Suma, resta, multiplicación, división, raíces y potencias si nos da tiempo. Porque esos son los que generan la mayor cantidad de confusión en alumnos, ¿no? Entonces, por eso ahorita no vamos a ahondar en geometría y trigonometría, porque no es el propósito, sino en álgebra, ¿va? Sale pues. Entonces, que tengan un excelente día. Y igual si tienen alguna duda, por ejemplo, igual me pueden mandar un mensaje. Ahí andamos en el mismo grupo. Bueno, ya creo que ya todos estamos en un grupo. Igual independientemente de que ya inicien clases el lunes, igual me pueden consultar. Yo estoy ahí también para cuestiones de asesorías. Va.